Hola, buenas tardes. Espero que estén empezando bien el fin de semana. Rezamos juntos. Hoy compartimos la lectura de un pasaje que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Hemos escuchado a Jesús decir que no había venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento cuando se cuestionan algunas actitudes de Jesús respecto de las prácticas y mismo de las leyes que regían la religión del pueblo de Israel. Y no es simplemente cumplir, sino dar cumplimiento, es llevar a plenitud. En este sentido, entonces, Jesús está invitando a sus discípulos a que la justicia de ellos, es decir, la fidelidad en la vida a la voluntad de Dios, que la justicia de ellos sea superior a la de aquellos que se sienten y se muestran como modelos y maestros. Para Jesús no alcanza el formalismo exterior, el cumplimiento exterior de determinadas normas, leyes, costumbres, etcétera, si no se pone allí el corazón. No alcanza para entrar en el reino. Esto es lo que él está diciendo a los discípulos con estas comparaciones, en este caso respecto del que nosotros consideramos como el quinto mandamiento, no matar. Todo lo que significa para Jesús no matar. No alcanza con el mínimo de la letra en el cumplimiento de las leyes de Dios, que es lo que en general hacían los escribas y fariseos. A lo sumo agregaban alguna otra cosa, algún ayuno extra, algún impuesto para el templo extra, pero siempre con el cumplimiento de la letra y lejos del espíritu. Lo sabemos porque se ponían a juzgar y a criticar a los demás. Entonces hay una incoherencia entre el deseo de estar en un buen vínculo con Dios y la constante necesidad de juzgar y de condenar a los otros. Ahí es donde se vacía el sentido del culto a Dios. También Jesús hace ver eso con el ejemplo de cuando se va a presentar una ofrenda ante el altar. Nosotros lo podemos rápidamente identificar con nuestra celebración de la misa, con nuestra Eucaristía. Allí presentamos una ofrenda, no solo el pan y el vino, ofrecemos a veces la ayuda que podemos dar y en definitiva ofrecemos nuestra vida. Es nuestro día, nuestro trabajo, nuestra familia, lo que llevamos al altar cuando ofrecemos pan y vino. Entonces, acercar la ofrenda al altar con el deseo de crecer en la comunión con Dios es incoherente intentar esto sin la reconciliación necesaria con los hermanos. Otra vez, uno podría decir, en el camino de la Cuaresma se identifica el crecimiento de nuestra conciencia de hijos de Dios con el crecimiento de nuestra conciencia de hermanos de los demás. Cualquier persona con sentido común entendería esto. No puedo estar bien con mi padre y mi madre, o lo primero que quisieran seguramente mi padre y mi madre es que me lleve bien con mis hermanos. Se entiende lógicamente esto en el deseo de Dios. Entonces, la invitación de Jesús es a reconocer esto importante. Nosotros, de hecho, empezamos la misa con el acto penitencial, pidiendo perdón, reconocemos que no somos dignos de que Jesús entre en nuestra casa, lo decimos, pero también nos damos el saludo de la paz. Es imprescindible la comunión entre los hermanos para que pueda haber una
real comunión con Dios. Por eso creo que es lindo pedirle a Jesús que nos ayude a reconocer esto. Muchas veces, desgraciadamente, se ha acentuado en el orden de la vida moral la práctica, la asistencia o no a la misa, etc., olvidándonos a veces, desgraciadamente, de cuál es lo que está alimentando esa posibilidad, qué es lo que está alimentando esa posibilidad de generar una verdadera comunión con Dios, y olvidarnos de la necesidad imperiosa de que nuestros vínculos de hermanos, en la comunidad, en la familia, en los lugares de trabajo, etcétera, que nuestros vínculos estén sanos. Así podemos presentarnos con el corazón preparado, alegre, dispuesto a un encuentro real con Dios. Pidámosle a Jesús que nos ayude a crecer en esta justicia, así como Él la entiende. Fidelidad a Dios en lo cotidiano, que significa siempre búsqueda del bien de los hermanos, búsqueda del bien de otros hijos de Dios, así como yo me reconozco también hijo amado por Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.